Ya podemos iniciar. De acuerdo. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Hoy estamos en una edición más de estas jornadas de investigación del programa de posgrado centroamericano en sociología, que se inició desde el pasado 3 de noviembre y todavía continuará hasta mañana, 11 de noviembre. Hoy en particular nos convoca a una mesa de trabajo alrededor del tema de la reproducción de la desigualdad social y educación. Con ese propósito, tenemos dos ponentes que nos van a acompañar y nos van a presentar su tema. Y en ese sentido quisiera entonces introducirles a ustedes a estas dos personas invitadas. Tenemos a Anthony García Marín, que es egresado de esta misma maestría centroamericana en sociología, también licenciado en sociología de esta misma casa de estudios. Ha participado en distintos espacios académicos de investigación, como en el Instituto de Investigaciones Sociales, en Flaxo, en Claxo, también en el proyecto Estado de la Nación, y ha trabajado como docente en metodología de la investigación, estadística a nivel de grado, y ha participado con otros organismos no gubernamentales. Actualmente es investigador y docente del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia, y forma parte del grupo Transiciones a la Vida Adulta, Familia, Escuela y Trabajo del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM. También nos acompaña la compañera Ruth Verónica Zabaleta Quesada. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de El Salvador. También es máster en Asesoría Educativa por la misma universidad. Y también es maestría académica en Sociología que ha cursado en la Universidad de Costa Rica como becaria de el DAT. Su experiencia es en docencia, investigación y proyección social en la Universidad Católica de El Salvador. Es profesora de la Escuela de Turismo en esta misma universidad. También ha trabajado en desarrollar módulos de cultura nacional y centroamericana y ha trabajado en el desarrollo de proyectos emprendedores en la gestión e intermediación turística, así como otros apoyos a empresarios en diversas áreas. Así que hoy vamos a trabajar con una dinámica que les quisiera comentar muy brevemente. Contamos, como les decía, primero con la intervención de Ruth, a quien acabo de presentarles, y acto seguido pasaríamos a la intervención de Anthony, y también vamos a contar con los comentarios de Mario Pineda, que nos acompaña acá en la sesión también. Él es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Mario Pineda Talavera. De modo tal que vamos a contar con unos 20-25 minutos para una primera ponencia de las personas invitadas, y posteriormente tendremos también unos 20 minutos aproximadamente para los comentarios del compañero Mario. Y así tendríamos entonces la primera ronda de esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos, y sin más preámbulo, entonces le cedo la palabra a la compañera Ruth para que ella nos cuente sobre su tema. Ruth, tiene el micrófono cerrado. Gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto, un honor. Agradezco a la Maestría Académica en Sociología por tan importante evento de conocimiento, de información, a la doctora Nancy por tomarme en cuenta, por abrir este espacio de discusión en donde seguramente podremos intercambiar conocimientos, ideas de todo lo que pasa en la región centroamericana, y que como posgrado siempre nos han formado para poder brindar ese aporte a nuestra sociedad. Compartiré en estos momentos la pantalla. ¿Me dicen si la ven, por favor? Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema que es muy importante que nosotros veamos son respecto a la reproducción de la desigualdad social y educación. Y me hacía una pregunta para la temática, y es la siguiente: ¿son las condiciones de vida y el origen social del estudiantado condiciones para el éxito académico determinantes para la exclusión social? Es una pregunta que viene dando vuelta, ¿verdad? Y que no solamente
es estudiada a nivel regional, sino a nivel internacional. En tal sentido, quiero hablar un poco acerca del estudio que yo realicé en la maestría respecto a la educación, y es que tomé en cuenta las condiciones de vida y origen familiar de los estudiantes de la carrera de turismo en la Universidad Católica de El Salvador. Para ese sentido, en ese sentido, me hacía la pregunta cómo las condiciones de vida y origen social del estudiantado se vinculan al fenómeno de la permanencia universitaria o de la deserción en la carrera técnico en gestión y desarrollo turístico. En ese sentido, me hacía presentaba algunos objetivos en ese momento, que era determinar ese vínculo, cómo las condiciones de vida y el origen social son parte de la permanencia o la deserción del estudiantado. En ese sentido, se caracterizó las condiciones de vida y el origen social de los estudiantes, se determinaron las dimensiones del capital cultural y se hizo ese vínculo del capital cultural con el capital de la familia de los estudiantes, tanto de los que permanecen como de los desertores. Y se analizó también el contexto familiar y social, el institucional, que tiene que ver con aquellas estrategias para poder retener a los estudiantes. Y sobre todo hablarles un poquito que los estudiantes que están en esa carrera son estudiantes que tienen una beca 100% del gobierno salvadoreño, es decir, que gozan de una beca de 2 años, donde tienen toda la parte académica, sus estudios, su formación, su estipendio de alimentación y de transporte, salidas nacionales e internacionales, así como también aquellos aspectos como matrícula, así como también la parte de fotocopias, libros, internet. Es una beca muy completa y que está destinada precisamente para aquellos estudiantes de escasos recursos, es decir, que tengan una situación económica vulnerable y que se les haga difícil entrar a una universidad. En tal sentido, yo trabajé con unas estadísticas del 2014 al 2018 para tener una línea de tiempo, pero basé específicamente la investigación en el año 2018, porque quería tener una fuente actualizada de lo que representaba la deserción y la permanencia. Y quise darle un seguimiento hasta el día de ayer con las estadísticas para ver ese comportamiento. En tal sentido, cuando se elaboró el estudio, habían 52 estudiantes que en la promoción del 2018 desertaron. Y acá les presento, por ejemplo, para tener una idea de ese comportamiento, que del 2020 al 2021, en total ingresaron 225 estudiantes al año 2020 y hasta la fecha, ahorita encontramos 148 estudiantes. Eso significa que han desertado 77 estudiantes. Hay que ver el contexto en que nos encontramos a nivel mundial y es el contexto de la pandemia del COVID-19. Si bien ustedes podrán ver el comportamiento de las estadísticas donde de 209 baja a 200, sube a 225 a pesar que se desarrolló virtualmente, pero se ve claramente el impacto que la pandemia ha tenido en cuanto a la permanencia de los estudiantes. Y es un proceso muy claramente definido no solo a nivel universitario, sino en todas las etapas de la formación. Se ha visto que la deserción en el país ha ido en aumento. Y más, si ustedes podrán ver, en el caso de la deserción de las mujeres, aquí no pude obtener el dato porque esta es la más reciente que tengo, pero usualmente las mujeres son las mayores desertoras. Y eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la metodología que yo utilicé,
para la investigación. Hice una muestra a conveniencia de todos los estudiantes que habían desertado. Logré encontrar a 22 estudiantes haciendo entrevistas a profundidad. Esas entrevistas cara a cara me permitieron conocer específicamente cuál es el contexto social, económico y cultural que tienen los estudiantes. Y basadas en esas expectativas, pues tener un acercamiento de lo que posiblemente las instituciones educativas pueden o podrían hacer para mejorar la retención. A la luz también de lo que es la sociología de la educación, en donde podemos conocer los impactos que tiene las economías globales, los procesos de diversidad de laborales, por ejemplo, que hay en el país, las migraciones, y que tiene que ver con esta sociedad de jóvenes donde usualmente nos encontramos con que son jóvenes de comunidades desventajosas. También hice esa red para comparar los desertores y los que permanecen, para ver cuáles son las semejanzas y las diferencias. En tal sentido, también hice 2 focus group, tanto de desertores también y de permanencia, para conocer por qué siguen en la carrera. ¿Qué les ha motivado a continuar en la carrera a pesar de tener condiciones de vida desventajosas? En tal sentido, para leer toda esta realidad, estos contextos que tienen nuestros jóvenes, ocupé la teoría de la reproducción de Pierre Bourdieu, a Durkheim, a Vincent Tinto, ¿verdad? Para poder conocer, entre otros, para poder conocer cómo la teoría nos lee en esos espacios y contextos sociales. En tal sentido, quiero leer esta parte de Bourdieu, que es algo de lo que he colocado en la investigación. El peso de la herencia cultural es tal que se puede poseer de manera exclusiva sin llegar a la exclusión, o sea, a sí mismo. Quiero ver esta parte. Y es importante, y quiero trasladarme acá, que de esa teoría yo comencé a ver cuáles eran los problemas que estos jóvenes encontraban. Sumada a la teoría de Bourdieu, encontré la teoría del modelo de retención y de deserción de Vincent Tinto. ¿Y por qué las relacioné? Porque dentro de ambas teorías hay una parte de la reproducción, y lo que dice Bourdieu es que usualmente las universidades reciben a los estudiantes como que todos entran con las mismas capacidades, con las mismas características, habilidades y conocimientos, y como que el capital cultural fuera el mismo, cuando efectivamente no es así. También en el caso de Vincent Tinto, que es otra de los teóricos con los que discutía, es que Tinto abordó la deserción y la permanencia usando este modelo, y es estudiando los antecedentes familiares, aquellos atributos personales, la escolarización previa de los estudiantes. Él decía, usualmente se le dice al estudiante que abandona, que deserta de sus estudios de manera peyorativa como el culpable de su deserción, pero falta que ver cuáles han sido esos factores que han provocado la deserción del estudiante. Aparte que los contextos sociales, económicos y políticos no suelen ser los mismos, sino que hay cierta individualidad que nos conlleva a que cada persona, cada individuo es diferente, a pesar de tener similares condiciones. Y quiero entrar de una sola vez a los principales hallazgos. Para resumir algo de los hallazgos, hice unas redes con estos dibujitos, con estos gráficos, para conocer e ir enlazando
aquellas condiciones de vida respecto a su origen social y hacer esas conclusiones respecto a por qué los jóvenes desertan. En ese sentido, me encontré con que los estudiantes tienen diversidad de características. Me encontré el caso de estudiantes que viven en la misma comunidad, con similares condiciones en cuanto a la vivienda, en cuanto a la condición de la vivienda, a los padres, con quiénes son los que vive, los niveles de ingreso, y curiosamente, unos eran desertores y otros permanecían hasta ese momento en la carrera. Pero detrás de todo esto, me encontré, por ejemplo, que hay unos que luchan diferente y obtienen diversidad analítica para lograr tanto la deserción o la permanencia. Para el caso, quiero comentarles uno de los casos, y es de una persona, de un estudiante que decía, bueno, para cuidar la persona, ¿verdad? Humana, yo les cambié nombres. Estos son nombres ficticios que yo logré identificar para poder respetar a la persona. Para el caso, por ejemplo, había un estudiante que el papá fue asesinado, la mamá trabaja en servicios domésticos ganando $5 al día, la hermana abandonó sus estudios en primaria para poder dedicarse a hacer oficios domésticos ganando $5. Este joven abandonó sus estudios para poder ayudar a hacer una casita a la mamá y gana eventual $5 que se los paga la abuelita cuando quiere. Y en este caso, cuando yo le preguntaba, usted ya está muy avanzado en sus estudios, ¿por qué va a abandonar? ¿Por qué abandonó sus estudios, perdón? Porque $5 ya no me los regala nadie, y $5 no me los van a regalar aquí para poder comer. Entonces vean ese tipo de expresiones, porque él considera que los $5 son más importantes que su educación. Aparte, decía él, yo quisiera ser psicólogo, pero como no puedo, les estoy trasladando unas expresiones. En el caso de otra señorita, ella llegaba pero estaba ausente, estaba presente físicamente, dice ella, pero ausente, porque la mamá cada vez que salía le decía, de la decepción que tengo, porque la hermana, la hija de ella se le había ido para, no sé, para otro país, con los 2 nietos menores de edad, con un hombre que no era el papá de los niños. Entonces decía, de la decepción de no saber de tu hermana, me dan ganas de irme al monte y darme veneno. Eso era lo que le decía todos los días. Entonces decía, yo me venía pensando que cuando llegara de la universidad iba a encontrar a mi mamá muerta. Todos estos contextos de vivir sin un padre, de ser madres solteras, es bien importante. Solo para contextualizar, en El Salvador, más del 70%, de acuerdo a CEPAL, son mujeres las jefas de hogar. Anda entre los 70 al 80%, y ese dato va subiendo. En El Salvador, las cifras de mujeres jefas de hogar, pues va creciendo rápidamente y va ampliando ese número. Eso implica que la mujer no solo tiene que alimentar, que llevar el alimento a su casa, sino que también tiene que proveer la seguridad para sus hijos, el alimento, la ropa, el vestuario, y aparte luchar con todo el problema de la violencia que vive. Un estudiante que vive en una comunidad, por ejemplo, me decía, mi casa tiene cartón, tiene plástico. Ahí puede entrar en cualquier momento cualquier persona. De hecho, lo han hecho, me decía, valga la redundancia, han entrado
delincuentes, decía ella, y detrás va la policía. ¿Y qué hacemos nosotros? Solo esperar que no nos pase nada. Es mejor vivir así que en la calle. Por contarles un poco sobre las experiencias de algunos jóvenes. Otros hallazgos que encontré, y es que yo quise ver respecto al capital cultural, el capital social, el capital económico, encontré los siguientes datos. Por ejemplo, para determinar las dimensiones del capital, yo hice una comparación entre la PAES, el nota promedio de la PAES, que aquí es una prueba de aprendizaje donde los jóvenes que ya van a salir como bachilleres para ingresar a la universidad tienen. Y me encontré que el promedio anda por 4.78 de 10. En cuanto a la procedencia de estos jóvenes desertores, anda similar, 45% en el área rural y 45 en el área urbana. Esto fue bien importante. El promedio de escolaridad de la madre resultó de 5.3, o sea, sería entre la secundaria incompleta y del padre la secundaria. Vi también la parte de escolaridad de los abuelos. Y vea qué curioso. Los abuelos paternos 2.1 años y maternos 1.2. Primaria incompleta. En cuanto a los que permanecen, los datos casi son iguales. La zona 53.3 en el área rural, 46.66 en el área urbana. Casi los mismos años respecto a la escolaridad de los abuelos paternos y maternos. Primaria incompleta. Es bien importante ver toda esta situación, porque algunos padres de familia que platicaron conmigo, que de hecho fueron a ver que por qué yo les estaba llamando, me decían, yo tenía la esperanza que esta niña saliera de sus estudios. ¿Por qué? Porque ella es la primera que había entrado a la universidad. Pero así son las cosas, es como cuando uno come cuando hay. Son algunas de las expresiones que yo encontré, ¿verdad? Otro de los principales hallazgos es cómo las condiciones de vida. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel de ingresos de la madre. Los que trabajan en alguna maquila, en el trabajo formal con algunas garantías sociales, ganan de 200 a 300 dólares al mes. El nivel de ingresos del padre, igual, de 200 a 300 dólares. Y estos son los trabajos que yo me encontré: obreros, albañiles, motoristas, agricultores, jornaleros. Curiosamente, en la parte de los estudiantes desertores me encontré un abogado y un ingeniero. Entonces, que también llama mucho la atención que en este caso la madre de la señorita que ya no pudo estudiar, le dio el estudio al papá y él no trabaja. Entonces la señorita se tuvo que salir para poder trabajar y darle el alimento, pagar todo de la casa para su familia. En las condiciones de vida de los que permanecen, condiciones similares, los salarios 5, 8 y 10 por día. Entonces, es un dato bien interesante. De los jóvenes entrevistados, solo 5 viven en casa con la madre, 17 con ambos padres y 3 solo viven con el papá. Entonces, yo les he colocado, por ejemplo, esas estadísticas para poder visualizar cómo está el contexto de nuestros estudiantes. Entonces, es bien importante lo que dice UNICEF, que el 64.2% para el año 2015 trabajaba en el sector informal. Y ahora podemos ver que en El Salvador para el 2018 hay 28.8% de los hogares que viven en condiciones de pobreza multidimensional. ¿Y por qué les he hablado un poco del contexto? Porque la educación, si bien es una carrera becada, esto no significa que los jóvenes hayan asimilado completamente el valor de la educación,
porque los contextos de la exclusión social son muy grandes y abarcan muchas categorías. Por ejemplo, que no solo es la pobreza en cuanto a los ingresos económicos, está la parte de la psicología, de la salud, de la violencia que hay en nuestro país. Por ejemplo, las estadísticas en nuestro país indican que 11 personas homicidios diarios, 4 personas desaparecidas por día. Entonces la condición se vuelve difícil. Va no solo la condición económica, sino que se suman todo eso, y esa es parte de lo que menciona en la exclusión, el concepto de exclusión Pedreño, donde dice que hay precarización o vulnerabilidad y donde el sujeto actúa de acuerdo a la posición que tiene. Y es un proceso que fácilmente pasa desapercibido aún por la persona, porque alcanzar a entender cuál es la forma de la educación, cuáles son los beneficios, cuál es el abanico de oportunidades que me ofrece, se puede generar una limitante. En tal sentido, hay algo de los resultados que encontramos, y es que la madre es un pilar fundamental para la presencia de los jóvenes y la permanencia en la universidad. Es algo que me llamaba la atención, cómo los jóvenes pueden desarrollar su permanencia, pueden crear estrategias para luchar por la titulación, entrar a ese campo y escalar en ese espacio social a pesar de tener situaciones desventajosas. Y es que el sistema educativo contempla, no de manera maléfica, la violencia simbólica, pero se ejerce de esa manera. Y en este caso, si bien la carrera de turismo genera a veces, de acuerdo a lo que vi, una cierta preocupación por los tipos de empleos que tienen los estudiantes, por la carencia de una cultura de trabajo formal con las garantías sociales, porque el país mismo no tiene un estado de bienestar. Las políticas laborales han quedado estancadas en nuestro país y no existe una oferta laboral que pueda estar entre esa estar a favor de estos jóvenes. Entonces, vean, cuando nosotros analizamos los contextos, hay que ver, como dice Vincent Tinto, cómo llegan nuestros jóvenes, cómo es la manera de socializar, cómo pueden ellos socializar con los pares, con los profesores, con la institución, y cómo estos pueden armonizar para generar en los estudiantes estrategias para que puedan permanecer en la universidad. Porque si bien el Estado invierte en estos jóvenes, pues ¿qué va a pasar? El Salvador en el 2030 pierde su bono demográfico, o sea, empieza una nueva etapa de la población salvadoreña y lastimosamente la estamos perdiendo por la violencia social. Los jóvenes están muriendo, otros están en la cárcel, y los que estudian, los que logran llegar a la universidad y sacar su carrera, están emigrando para otro país. Entonces hay mucha reflexión. Creo que el tiempo se me ha agotado. Quisiera hablar mucho más sobre todo este problema que nos representa, y que como sociólogos tenemos pues esa oportunidad de no solo visualizar, sino que generar ir más allá de lo que podemos hacer al escribir, al tener esta discusión, sino generar una conciencia como academia de lo importante que es recibir a nuestros estudiantes, conocerles, ver su origen social y transmitirles ese conocimiento. Si bien hay una inculcación, como dice Bourdieu, de conocimiento, donde se genera la acción pedagógica, pero que de alguna manera es positiva, digámoslo así, para poder generar un espacio de mayor inclusión
a estos jóvenes con esta vulnerabilidad. Creo que se me acabó el tiempo, dejo hasta aquí. Quizás más adelante en la discusión podamos retomar otros aspectos que creo que me quedaron pendientes. Muchas gracias. Igualmente, Ruth, gracias por la presentación. Esperemos que en una segunda ronda tengamos chance tal vez de retomar algunos puntos para también intentar, ojalá, vincularlos con la ponencia con la que contamos, que es justamente la de Lea Anthony. Entonces, Anthony, tiene usted la palabra para que también nos comparta sus apuntes. Gracias. Muchas gracias, Diego. En primera instancia, agradecer a la maestría, la gente que organizó las jornadas, a la directora Nancy Piedra por la invitación. Y aprovecho que Ruth hizo ya una excelente presentación y ya algunos temas que voy a abordar, porque compartimos la temática, la línea temática, entonces ya fueron abordados, entonces no voy a repetir. Entonces, vamos a ver si es algo ganancioso de eso, con el tema del tiempo. Voy a permitirme compartir pantalla un momento. Okay. Listo. Ya la están viendo. Ok, el título de la investigación es La reproducción de la desigualdad social en Costa Rica, trayectorias educativas juveniles en la educación superior universitaria estatal durante el periodo 2007-2019. Lo que hago es un estudio de cohorte, sigo a los estudiantes que se matricularon en la universidad estatal en el año 2007 y se sigue hasta el año 2019. Para esta investigación utilicé dos casos, el caso de la Universidad de Costa Rica y el caso de la Universidad Estatal a Distancia. El tema es que son dos casos para comprender el tema de la educación superior estatal y más adelante me voy a referir por qué. En la investigación, en la presentación, perdón, voy a tratar 4 puntos, una justificación empírica, significativa de la misma, una parte de antecedentes, un poco lo que es algunas precisiones teóricas y metodológicas y finalmente resultados de la investigación. En el año 2001, Villalobos señala que en cuanto al acceso a la Universidad Nacional, para el periodo de 1996 al 2000 había una probabilidad de acceso inferior al 50%. Eso es importante porque en América Latina, aproximadamente en los años 60, 70, surgen una serie de pruebas de actitud académica que estaban relacionadas con el acceso a la educación superior debido a la alta demanda de cupos y una oferta limitada de los mismos. Por cada cupo ofertado, hay aproximadamente 5 o 6 personas que demandan este cupo. Entonces, este estudio nos dice que en este periodo, de cada 100 personas que hacían el proceso de admisión, solo 50 de ellos eran admitidos finalmente. Para el año 2008, esta es una noticia del periódico La Nación, donde retoman los informes el informe del Estado de la Educación, donde se señala que 1 de cada 5 universitarios vive en condición de pobreza. Para el año 2010, Cliff y Montero señalan que hicieron un estudio en los cuales vieron las cifras de admisión a la Universidad de Costa Rica y lo compararon con el índice de desarrollo social que hace el Mideplan, y lo que determinaban es que los distritos con mayor índice de desarrollo social tenían mayor porcentaje de asistencia las personas de dichos distritos comparados con aquellos donde tenían menores desarrollo social, ¿verdad? Había una sobrerepresentación de los distritos con mayor índice de desarrollo social. Por ejemplo, Talamanca como cantón versus, como distrito, perdón, y Curridabat como cantón, perdón. Y en el año 2012, Alejandro Fernández, el periodista y no el cantante, del periódico La Nación, señalaba que un estudiante que proviene de un colegio privado tiene el doble de probabilidades de ingresar a la Universidad de Costa Rica que uno que se graduó fuera de un centro público. Este estudio fue muy importante porque es uno de los primeros en los cuales las medios de comunicación comienzan a presionar a las universidades para tener datos e información acerca de el acceso y la permanencia en la educación superior.
Ante esto me surgen a mí varias preguntas. ¿Quiénes son las personas que acceden a la educación superior universitaria estatal en Costa Rica? ¿Cuántos de ellas y ellas permanecen y se gradúan de la universidad estatal? ¿Cuáles son las características demográficas y socioeconómicas de esta población? Y si el tiempo para graduarse difiere según el origen social del estudiante. Estas fueron unas preguntas iniciales en la investigación. Esto es una noticia que es frecuente. Cada año los medios de comunicación utilizan aquellas personas, o más bien la noticia es sobre aquellos estudiantes que obtuvieron la nota de admisión más alta en la universidad y que principalmente entrevistan a aquellos que vienen de colegios subvencionados o públicos, donde hay un discurso de la excepcionalidad, ¿verdad? Entonces, recordemos que hay diferentes estudios que muestran que en aquellas sociedades más desiguales el discurso de la meritocracia es mucho más fuerte. Entonces, este es un claro ejemplo de meritocracia. El que se esfuerza va a tener mejores réditos y un ejemplo de ello es el examen de admisión a la Universidad de Costa Rica. Perdón, la prueba de actitud académica a la Universidad de Costa Rica. Algunos datos sobre la educación superior universitaria en Costa Rica. Este es un índice con base 100. Esto quiere decir que el año 1990 es el primero. Y vemos cómo para el año 2005 había aumentado un 31% la demanda, la matrícula, perdón, y para el año 2017 un 90%. A este proceso se le ha llamado la masificación de la educación superior, que surge en los años 70, justamente cuando comienzan a desarrollarse las prácticas académicas debido a la alta demanda. Tres situaciones: el tema del baby boom, que se denominó de esa forma en los 50, esa explosión demográfica, el tema de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y por lo tanto unas mayores cualificaciones, y la universalización de la primaria y con ello el tema de la secundaria con una mayor asistencia. Por lo tanto, hay una mayor presión por la matrícula y la permanencia y la asistencia a la educación superior. A este proceso, en términos generales, la literatura especializada le ha llamado masificación de la educación superior. De esta podemos hablar básicamente, de aquí vienen algunos datos y tenemos un indicador usual que es la población de 18 a 24 años que hay en el país relacionado con las personas que asisten a la educación superior universitaria. Para el año 2018 habían 591.286 personas en Costa Rica de 18 a 24 años, es decir, en la edad esperada para asistir a la educación superior, pero solo 48 de ellos, de cada 100, perdón, asistían a la educación superior universitaria. Y de cada 100 personas en esas edades, solo 18 asistía a la educación superior universitaria estatal. Este es un estudio de la Oficina de Planificación de la Educación Superior, la OPES, del CONARE. Es muy importante porque los primeros que toman como objeto de estudio el tema de la educación superior surgen desde el ámbito de la educación y de los ministerios de educación. CONARE es un ejemplo en el caso costarricense, y esto es un estudio de cohorte, de la cohorte de 1990 y de la cohorte de 1996, es decir, los estudiantes que se matricularon en ese año en la Universidad de Costa Rica. Pasados los 5 años, para que pudieran terminar su currícula según el plan de estudios, solo aproximadamente 5% lo habían hecho. Usualmente son siempre más mujeres que hombres, pero solo de cada 100 que matricularon en el año 1990, para el año de 1995, solo 5% había terminado en tiempo. Se van agregando los años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pasados 4 años, todavía 8 puntos no lo han terminado, y 69% de los que iniciaron interrumpieron sus estudios. La autora llama porcentaje de desertores. Yo me alejo del concepto de deserción, más adelante voy a comentar por qué. Hay que tener mucho cuidado con el concepto de deserción. Y que actualmente ni siquiera en los estudios sobre educación secundaria se utiliza el concepto de deserción. En el año del 96 es similar el tema. Lo más importante es que hay un porcentaje muy reducido de que terminan el tiempo esperado para hacerlo.
En este mismo tema, la CONARE señala que hay factores individuales, institucionales y socioeconómicos o demográficos que inciden en la permanencia estudiantil, o que las personas interrumpan sus estudios, ya sea de forma temporal o de forma permanente. Por ejemplo, que no ingresó a la carrera deseada, la principal fuente de financiamiento no era una beca, y que tiene más de 24 años cuando ingresa a la universidad, si es casado, el colegio que venía era público o nocturno, si actualmente trabaja, y el bajo nivel educativo de los padres. Este es uno de los indicadores y variables mucho más importantes que se ha venido trabajando y discutiendo sobre el tema de cómo el capital cultural institucionalizado, como hablaba Bourdieu, es decir, los años de estudio promedio del hogar, incide claramente en la permanencia. Estudios han demostrado que aquellos estudiantes que son primera generación, es decir, que son la primera vez que llegan a la universidad en su familia, versus aquellos estudiantes que tienen su papá y su mamá, que son con un grado de educación superior, estos últimos tienen 12 veces más probabilidades de graduarse que aquellos que son primera generación o que sus padres tienen un bajo clima educativo en el hogar. Este es un tema de la asistencia a la educación superior según el grupo de ingresos, ¿verdad? Y vemos que hay una sobrerepresentación de los grupos 4 y 5, donde aproximadamente entre un 50 y un 60% de la población con mayores ingresos son los que asisten a la universidad, ¿verdad? Entonces, en términos generales, podríamos decir esto, que en la educación superior, de cada 100 personas que asisten, 35 de ellos son del grupo de mayores ingresos y solo 5 son del grupo de menores ingresos, ¿verdad? Esto en el caso de la UNED y la UCR es diferente. Por eso es que a mí me importaba comparar estos dos, porque obtendría más variancia en los datos para poder hacer una comparación entre dos casos como el de la UNED y la UCR. Aquí es una comparación por diferencias y no por semejanzas, como plantea Sartori. En resumen, se podría decir entonces que 7 de cada estudiantes que asisten a la educación superior universitaria son de la zona urbana, viven en la región central, son del grupo de ingresos 4 y 5 y son del sector público en general. El estado del conocimiento, brevemente, voy a brincarme esta parte. En Latinoamérica, los estudios sobre el acceso a la educación superior son de larga data. Tenemos registros desde 1971, Barking, Argentina, donde comienza a estudiar el tema del acceso a la educación superior, y muy tempranamente, en el año 72, Costa Rica tiene datos sobre estudios de la educación superior, del acceso a la educación superior, y hay una participación de esta autora, Adis Castro, en un congreso que va a discutir el tema del acceso a la educación superior. La mayoría de estudios se concentran después del año 2008, y aquí vemos, por ejemplo, el estudio de Alejandro Fernández, que hace todo un estudio y hace un reportaje para el periódico La Nación, entre diferentes autores. Hay muchos más en cuanto al tema de la permanencia, se concentran mucho más por acá, y algo interesante es que en los años 80, el TEC, el Tecnológico de Cartago, hace muchos estudios sobre lo que es la validez predictiva de la prueba de actitud académica. Es decir, que cómo la prueba de actitud académica estaba altamente relacionada con un alto rendimiento académico. Entonces, cuestión que se puede discutir, pero hay un gran interés por estudiar el tema. Algunas precisiones teóricas, y esto me interesa bastante hasta acá. Los estudios sobre deserción están por un lado, y que se basan principalmente en la propuesta que hace Vincent Tinto en los años 70 sobre el abandono escolar, a una traducción complicada, y se le pone deserción, y es que se homologa con la acción militar de desertar del ejército, y se responsabiliza, se individualiza la situación, y la mayoría de enfoques lo que parten es de la responsabilidad del individuo. En España, por ejemplo, tenemos fracaso escolar, y en América Latina el principal concepto es el de deserción para referirse a estos temas. Hay otras propuestas, como el tema de la interrupción de estudios, donde se comienza a discutir sobre las trayectorias educativas
y la desigualdad educativa. Yo me quedo en este plano de acá. Para poner un ejemplo sobre esto, voy a hacer una discusión que hace Terighi y Bricioli sobre lo que ellos llaman la trayectoria teórica o la trayectoria esperada, ¿no? Imaginémonos que tenemos a 100 personas que matriculan primaria y la seguimos durante toda su trayectoria hasta llegar hasta el año de la universidad y graduarse de la licenciatura. De estas 100 personas que iniciaron, estos son datos de las encuestas nacionales de hogares y según el porcentaje de personas que están asistiendo según su edad, y entonces puede lograr ver cómo, uno puede lograr ver cómo van disminuyendo hasta llegar a un 0,48% en licenciatura y 5,32% en bachillerato. Es decir, cuando los estudios comienzan a hablar sobre esto, nos hemos concentrado justamente en este lado. ¿Y qué pasa con los 52.532 restantes que iniciaron en primaria en el año 2000 y no están aquí en el año 2017? Bueno, les hemos llamado desertores, rezagados y repitentes. Es decir, todos aquellos que no siguen una trayectoria teórica esperada, los nominalizamos de forma despectiva. Podemos ver estudios en la UCR, deserción y repitencia, deserción de los estudiantes. Estos son los conceptos que suelen utilizarse para referirse a eso. Entonces, de ahí la importancia de utilizar la trayectoria teórica. Para hacer esto, voy a hacer una analogía rápida, y es el principio de equivalencia, el del principio de relatividad y el espacio curvo. Albert Einstein, en el año 1905, plantea el principio de relatividad, donde decía que no hay nada viaja más rápido que la luz. Pero había un problema. En el siglo XVII, Isaac Newton había planteado toda la teoría de la gravitación universal, y la gravedad tenía aceleración infinita. Entonces la gravedad era más rápida que la luz. Desde 1905 hasta 1915, Albert Einstein comenzó a trabajar en su teoría de la relatividad general, y en el año de 1915 propuso algo sumamente ingenioso, y fue lo siguiente. Tomando el principio de equivalencia de Galileo, si dos objetos caen a una misma altura, indistintamente la masa de estos se aceleran y tienen la misma velocidad. Entonces, lo que plantea Albert Einstein es que estos objetos tienen la misma velocidad y aceleración y generan una trayectoria que usualmente es curva, o sea, una trayectoria no lineal. Esto es una propiedad del espacio y no una propiedad del objeto. Y esto es una gran genialidad. Ergo, el espacio es curvo, ¿no? Entonces, ¿esta analogía de qué me sirve? Bueno, que nos hemos concentrado durante mucho tiempo en señalar como un problema de estudio la interrupción de estudios, llamándola deserción o llamándola abandono, cuando es una característica o una propiedad del campo de la educación y no una característica de las y los estudiantes. Es propia del campo de la educación. Entonces, por trayectoria, acá está una definición mía y de un colega que estamos trabajando en ello. La trayectoria se entendería como las posiciones sucesivas que van ocupando los agentes en los diferentes campos, principalmente el educativo y laboral, conformados por capitales que están en disputa. Todo campo está conformado por capitales y esos están en disputa, hay una pugna de poder a lo largo del tiempo y con expresiones finales diferenciadas, para lo cual cuentan con estrategias y disposiciones acorde a los capitales previamente acumulados que adquieren sentido en contextos sociohistóricos específicos. En síntesis, las trayectorias son los itinerarios que constituyen las y los jóvenes en relación de la agencia y la estructura entre el mundo de la formación y el mundo del trabajo. ¿Qué yo entendería por trayectoria entonces? El acceso y la permanencia por la interrupción, que puede ser temporal o permanente, el traslado, porque aquí es muy importante. Aquellos que hemos clasificado como desertores de la universidad, lo que pasó realmente fue que se trasladaron de universidad o de sector a la universidad privada, o hubo una interrupción temporal y se reincorporaron posteriormente. Por ejemplo, una mujer en condición de embarazo puede interrumpir sus estudios 4 años y se reincorpora posteriormente. De ahí la importancia de hacer estudios de carácter longitudinal para darle seguimiento a los estudiantes
y no caer en la trampa de decirle desertores cuando realmente fue una interrupción temporal lo que está pasando. Para hacer esta investigación, consulté las bases de datos propiamente de la universidad, le hicimos un seguimiento a más de 8,000 estudiantes en el caso de la UNED, 6,000 estudiantes en el caso de la Universidad de Costa Rica durante todos estos años, ¿no? Me va a saltar esta parte. ¿Y qué es lo que nos dice? En el caso de la UNED, el 81% representó interrupción, ya sea temporal o permanente, 8.5 tiene aplazamiento, o lo que se ha llamado rezago, y solo 9.5% de la cohorte pasado todos estos años se han graduado, ¿no? La mayoría son de la región central, tienen de 21 a 33 años, vienen de un colegio público, son de la zona urbana, estudian estudios generales o administración, no contaban con beca, tenían un promedio ponderado bajo y venían de lugares con un IDH o IPS medio, índice de desarrollo humano, índice de desarrollo social o un índice de progreso social medio. En el caso de la Universidad de Costa Rica, el 29% había interrumpido sus estudios, el 32% todavía está estudiando en la universidad y el 38% se había graduado de la universidad. Comparten cosas similares, solo que son de ciencias sociales o de ingeniería, en su mayoría, en el caso de la universidad, y 4 de cada 10 tienen beca. En cuanto al tema de interrupción de estudios, en el caso de la UNED, pasado un año, el 60% de ellos dejó de matricular y pasado todos estos años no los volvimos a encontrar. No volvieron a matricular ningún solo curso. Esto fue en el primer año, pero hay un traslado a otra institución, como puede ser una universidad pública o una universidad privada. No es una deserción del sistema de educación superior como tal. En el caso de la Universidad de Costa Rica, el mismo 60% aproximadamente es hasta el segundo año de las personas que interrumpieron. Principalmente en el caso de la UNED son de estudios generales. Esto es muy importante, lo separé, aunque pertenezcan a ciencias sociales y humanidades, porque de cada 100 personas que interrumpieron sus estudios, 44 estaban solo en estudios generales, ¿verdad? Esto es importante. En el caso de la UCR, el 1 de cada 2 era de ciencias sociales. Y entonces lo que yo comienzo a hacer es todo un modelo logístico para determinar cuáles son los factores que están asociados con permanecer o con interrumpir estudios en la universidad. Por ejemplo, este es unas pruebas de hipótesis a nivel bivariado para determinar cuál variable, cuál factor está asociado con permanecer. Me interesa más el de la regresión logística. Ok, acá podemos ver, concentrémonos en estos dos de acá, donde pertenecer a la Escuela de Estudios Generales tiene 13,37 veces más probabilidades de interrumpir estudios que si usted estuviese en otro, no tener beca 4 veces más, tener un promedio ponderado 3.61 respecto a tener otro promedio, ya sea medio o alto, tener, no ser de los CU de Puriscal o de Sarepiquí, y no ser de las escuelas sociales, ni educación, ni de ciencias exactas y naturales, es decir, ser de estudios generales. Y en el caso de la UCR, ciencias básicas tiene 2 veces aproximadamente más probabilidad de interrumpir estudios que cualquier otra área de estudio, ser del recinto central, tener entre 27 y 35 años, a más edad, más probabilidad de interrumpir estudios en la UCR, tener un promedio ponderado bajo, tener una prueba de actitud académica con un nivel bajo, no contar con beca, tener, no ser del recinto central, eso estaría asociado con permanecer. En el tema de la graduación, tienen que pasar aproximadamente 8 años para que se vea un porcentaje significativo de graduación en el caso de la UNED. Entonces, de ahí la importancia de hacer estudios de carácter longitudinal en los cuales, no sé cuándo dijo que me quedan 5 minutos, Diego, perdón. Entonces, la importancia de hacer esos estudios con un largo alcance para poder hacerlo. Entonces, voy rápido para ir terminando. Lo que interesa acá.
crea un índice de permanencia donde a partir de un análisis factorial se determina las diferentes variables que están asociadas con permanecer o no, y en el caso de la UNED vemos que las zonas de la región Caribe son las que tienen un menor probabilidad de permanecer en la universidad, así como las zonas de la región Chorotega, principalmente las que están en las fronteras, y los que tienen una sede de un centro universitario de la UNED tendrían más probabilidades de permanecer, como Turrialba, Buenos Aires, entre otros. Pero vean que si ponemos el índice de desarrollo social, nos daría circunstancias similares. La región Caribe nuestra siempre ha estado con detrimento, con grandes brechas en cuanto al acceso a la permanencia a la educación, y en el caso de la UCR se pone aún más oscuro las diferentes cantones y son muy pocos los que tendrían una posibilidad alta de permanecer en la universidad sobre esto. Esta información, este índice se creó sobre cada persona, sobre cada estudiante, y estos son valores medios de los cantones. Entonces, así es el tema de la permanencia, tanto en la UNED como en el caso de la UCR. Y me quedo por acá, continuamos hablando en los comentarios. Gracias, Anthony. Vamos a darle la palabra entonces al compañero Mario Pineda para que también nos haga sus apreciaciones de esta primera parte de las presentaciones, tanto de Ruth como de Anthony. Adelante, Mario. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Listo. Bien, en primer lugar me gustaría agradecer al posgrado en Sociología de la Universidad de Costa Rica también por esta oportunidad de poder comentar estas dos investigaciones, tanto de Ruth como de Anthony. Creo que son dos estudios que brindan muchas luces para entender el campo de la educación superior a nivel de la región y también para establecer ciertos matices y contrastes entre El Salvador y también entre la condición de la educación superior en el caso costarricense. Eh, Algunos apuntes tal vez y algunos comentarios que tengo al respecto de las dos exposiciones, tanto de Ruth como de Anthony. Voy a tratar de dividirlas, primero las de Ruth, luego las de Anthony y tal vez hacer como una especie de balance de los dos, ¿verdad? Que creo que es un poco complejo porque son investigaciones, pues yo diría que muy bien sustentadas. Eh, con respecto al trabajo que nos ha mostrado Ruth, creo que es un estudio que parte de explicar muchas de las condiciones pues, sociales de las cuales se encuentran específicamente los estudiantes de la carrera de turismo en la Universidad Católica de El Salvador. Y es interesante el marco analítico crítico desde el cual se posiciona para poder dar como explicaciones o algunas conjeturas sobre este fenómeno que ocurre en el ámbito de la educación superior de El Salvador. Es decir, partir de crear esos perfiles que existen a nivel de estudiante para poder entender el tema de la deserción escolar en el tema de la educación universitaria y pues entender que no solamente es una cuestión de atributos personales, ¿verdad? El hecho de poder salir del campo educativo, sino que también depende mucho de otras variables. Y estas variables nosotros las podemos encontrar en el contexto. Y ese contexto está pues claramente delimitado, además de condicionantes históricos como sociedad salvadoreña, ¿verdad? Sino que también lo podemos ubicar en antecedentes familiares de las personas que ingresan a la educación universitaria, los atributos personales también, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene como esos atributos, pero también depende mucho también la escolarización que tienen a nivel preuniversitario, todos los estudiantes que logran ingresar a la educación superior en el caso del cohorte que nos expuso Ruth. Interesante también lo que menciona Ruth en sus hallazgos respecto al papel cada vez más central que está adquiriendo la mujer dentro de los hogares, ¿verdad? Es decir, es ya una doble función, ya no es la disputa tal vez en este caso que nos expone Ruth de ubicar y de situar a la mujer en la esfera de el ámbito, digamos, de la reproducción, ¿verdad? Es decir, ya no solamente se limita a esa función, sino que también es una jefa de hogar hoy día
que se encarga, además de las funciones de reproducción, también de las funciones que tienen que ver en el ámbito, pues, de la producción, ¿verdad? Que a veces es una vieja discusión de la economía política y también una vieja discusión que se tiene hoy día en los estudios del trabajo y también en los estudios de género, y Rudd hace esa conexión claramente del ámbito de la sociología de la educación, ¿verdad? Para poder explicar su objeto de estudio. Interesante también ese perfil de la deserción como una problemática central, ¿verdad? Dentro de las personas que están dentro de la carrera de turismo como tal. En el caso de la exposición que nos brindó Anthony, creo que esta exposición digamos que conozco un poco más el marco analítico y creo que coinciden algunas cuestiones en el marco analítico que tiene Rudd, porque es un marco analítico crítico que integra, viendo un poco, tal vez no la presentación, pero sí en el documento que tiene Anthony como fundamento de la presentación, se logra observar como la integración de diferentes perspectivas de análisis, pero esas perspectivas de análisis epistemológicamente se ubican en esa vía crítica, ¿verdad? En donde vemos, por ejemplo, la concepción de clase social, que es importante para entender esta condición de reproducción de la desigualdad social en el ámbito y en el campo de la educación, como lo define Anthony, y es una aproximación, yo creo, que permite ver y superar esta pues, visión predominante sobre el enfoque de la pobreza cuando hablamos nosotros de por qué la gente sale del sistema de educación universitario. Es decir, ya no basta con partir de criterio de experto y decir que cierto nivel de ingresos es suficiente para que la gente permanezca dentro del sistema educativo, sino que hay que cuestionar e ir más allá y tal vez situar variables como que son un poco lo que mencionaba Ruth, de los antecedentes de la familia, pero también un poco la parte de el origen social y también la clase social a la cual se pertenece una vez que se ha llegado a ese ámbito de la educación superior. Esto es importante porque creo que ubica entonces el campo educativo ya no únicamente como una cuestión pues prácticamente con poca dinámica, sino que lo sitúa más bien en una posición en donde vemos nosotros ya como el campo educativo como un campo de poder, ¿verdad? Y en ese campo de poder entonces hay capitales que están en disputa, así como bien lo decía Tony, es una pugna de poder y esa pugna de poder se expresa en dos como grandes ramas, ¿verdad? Primero está el mecanismo de la explotación, que claramente existe, si hablamos de clases sociales, pues partimos también del supuesto de que existe mecanismos de explotación, pero también hablamos de otra dinámica, que es la de apropiación de oportunidades de acumulación, y esa apropiación de las oportunidades de acumulación las vamos a encontrar precisamente en esos sectores que tienen una mayor capacidad acumulativa, que pertenecen a un estrato social o una clase social, como lo dice Tony, tal vez con mayor capacidad de acumulación y que logran tener ese monopolio educativo dentro del campo del sistema de educación superior. Entonces, yo diría que son dos tesis bastante críticas y en la parte de la metodología que utilizan ambos estudios es una metodología, yo creo que se apoya bastante en herramientas cuantitativas. En el caso de Ruth profundiza, digamos, a través de elementos quali, acercándose, viendo un poco más la subjetividad de las familias y también de los estudiantes que sufrían esa condición de deserción en el ámbito de la educación superior de El Salvador. Y en el caso de Anthony, tal vez un poco más inclinado al enfoque o al método estadístico, vemos un análisis multivariante, esa última apreciación que se realiza sobre la regresión logística, que también yo creo que la regresión logística es un poco el ejercicio que realiza Ruth de construir un perfil casi como sociodemográfico que explica las razones por las cuales la gente permanece o la gente pues sale del sistema educativo o hace esas pausas, ¿verdad? Así como también lo planteaba Anthony, no es una salida como tan abrupta, ¿verdad? Sino que es una dinámica un poco más compleja y que no solamente se trata de pues el estigma sobre la persona que como tal pues deja el sistema educativo. Dentro de los hallazgos, creo yo, o dentro de las diferentes pues, apreciaciones de forma general,
que aparecen por ahí, a mí me parece que hay un cuestionamiento en las dos presentaciones, o en los dos enfoques que nos brinda Anthony y también Ruth, sobre la cuestión social de sus países, ¿verdad? En este caso es curioso porque han sido países con trayectorias democráticas un poco distintas. En el caso de Costa Rica hablamos de una democracia cuasi perfecta, incluso a nivel de la región latinoamericana, y yo creo que de una forma u otra los dos estudios también se sitúan en un modelo de desarrollo específico también de la región, ¿verdad? Y ese modelo de desarrollo es precisamente el modelo de desarrollo neoliberal, ¿verdad? Por eso es curioso cuando Anthony en su estudio hace como una historización de cómo se ha desarrollado la educación superior en Costa Rica. Yo creo que mucho de eso genera una cierta conexión con cómo se ha desarrollado también en El Salvador, ¿verdad? A partir de los 90, en El Salvador se firman los acuerdos de paz y también ahí hay como una dinámica más de apertura en el ámbito económico hacia la reconfiguración de otros modelos como tal. Y ese modelo finalmente se va a expresar, o ciertas dinámicas más bien de ese modelo se expresan en este campo de poder que es el ámbito educativo también, ¿verdad? Entonces es importante situar tal vez estas dos trayectorias en términos de la democracia de los dos países para poder ver que a pesar de que somos países de una misma región como tal, pues hay diferencias en los procesos de democratización de ambos y que Costa Rica, a pesar de que ha sido catalogada también como una democracia históricamente casi perfecta, también está presentando hoy día un retroceso democrático que se expresa en esa falta de garantías sociales en el ámbito educativo para que la gente pueda seguir teniendo de alguna forma u otra acceso a esos recursos básicos que el estado de bienestar, ¿verdad? Que lo hemos construido como un idilio, siga siempre como operando para que los individuos puedan tener mejores condiciones de vida. También creo que los estudios de ambos pues sitúan de alguna manera u otra, pero creo que más bien explícitamente, ¿no? De alguna manera u otra, el tema de las pugnas de poder entre diferentes grupos, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos ver que la educación superior, a partir de esto que ustedes nos han presentado, se pueden comprender tal vez como un campo en disputa, es decir, es algo que no está del todo, digamos, cerrado su posibilidad para hacer una cierta, digamos, reconfiguración de este campo como tal, para plantear propuestas y también para seguir reflexionando sobre este ámbito educativo. Y en el caso de Anthony, lo que sí siento en tu exposición es que hay como un intento de crear como un nuevo como objeto de estudio particular de la sociología. Es como, no es en sí sociología de la educación, sino que pareciera que es como una especie de construcción o de elaboración más profunda a nivel conceptual cuando presentaste el concepto que estabas trabajando con un colega tuyo. De mi parte, creo que yo tendría, a partir de esta reflexión un tanto pues rápida y un tanto general, dos preguntas para Anthony y también dos preguntas para Ruth. Eh, Son preguntas que se relacionan un poco con los contextos, con el contexto político y social que está viviendo en la actualidad la región de Centroamérica. La primera de estas es: ¿cuál es la perspectiva que ustedes visualizan en el corto y mediano plazo para el campo educativo superior, tanto en El Salvador como en Costa Rica? Esto teniendo como de fondo este contexto de retroceso democrático en la región, ¿verdad? Es decir, hemos visto en El Salvador cómo hay un tema claramente de injerencia de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que ocurre el 1 de mayo, por ejemplo, en El Salvador, es seña de eso, de, digamos, una pérdida de legitimidad por parte de pues prácticamente de la Corte Suprema de Justicia que está ahí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la pregunta sería: ¿cuál debería de ser el papel del Estado para ustedes en cuanto al fortalecimiento de la educación pública? Es decir, ¿ustedes lo visualizan, que eso puede ser una prioridad? ¿Cómo se puede, pues, nuevamente disputar en este campo con un actor estatal que yo creo que cada vez
deja de ser menos central, ¿verdad? En la vida social y también en la vida económica y política de la ciudadanía de la región, ¿verdad? Eso creo que es como una contradicción en sí misma, ¿verdad? Por un lado, hay un sector que demanda mayor actividad y mayor intervención del Estado en esta garantía, pero por otro lado estamos viendo que los estados se están reconfigurando también y están asumiendo un papel más de como una corporación extractiva, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿cuáles son los retos que ustedes visualizan en esa vía? Por ahí me quedo por ahora. Gracias. Adelante, Ruth, en orden de exposición. Muchas gracias. Bueno, gracias Mario por sus comentarios muy interesantes, asertivos. Respecto a la pregunta número 1, ¿cómo se perfila la educación superior? Si bien usted hablaba acerca de los contextos, es importante aclarar que es muy diferente a Costa Rica, los contextos académicos acá en el país, dado de que no existe una política inclusiva desde la infancia, desde los primeros niveles hasta los bachilleratos, sino de que la educación está abierta y no existe un control de los niños y niñas que comienzan su edad escolar. Respecto a ello, esta beca es un tanto inclusiva y viene de una política pública que empieza en el 2009. Entonces, hace ya varios años que han venido pues queriendo quitar este programa que es de becas completas para estos estudiantes y han venido recortándose los presupuestos para este tipo de becas. Hasta este año, el ministerio, el gobierno en su presupuesto general de la nación ha restado financiamiento para todos estos proyectos sociales. ¿Cómo se perfila? No se perfila muy bien. ¿Y por qué? A la hora de distribuir los ingresos de la nación, muchos de estos han ido al Ejército Nacional, a defensa pública. En el caso de Costa Rica no tiene ejército, nosotros sí, y curiosamente hay un anuncio que hace el Ejecutivo y dice, hemos creado tantas ofertas laborales, tantos puestos de trabajo, precisamente como soldados o como mujeres que pueden aspirar a ser soldadas, ¿verdad? Entonces, vean, él lo perfila, el Ejecutivo lo perfila como una oferta laboral, cuando hemos visto de que son jóvenes que carecen de educación los que se alistan en el ejército, si acaso tienen una primaria o secundaria incompleta o hasta 9º grado. Entonces hay como un recorte hacia la educación. De hecho, la única universidad estatal que posee El Salvador, que es la UES, acaba de recibir otro impacto y es un recorte a su presupuesto. Eso implica que aquellos estudiantes que estaban recibiendo beca por parte del Estado, que estaban considerando como aquellos municipios de extrema pobreza, porque El Salvador cataloga de acuerdo a su mapa, por Digestic, por el CEPAL, incluso ha hecho esos estudios donde aparecen los grupos más vulnerables. Y aquí lastimosamente entran los jóvenes de las zonas rurales. Como veíamos en las estadísticas, hay 55 de la zona urbana y 45 de la zona rural. Son contextos muy cercanos. Pero ¿quiénes viven en la zona urbana? Viven en la periferia. Hay un concepto que aparece en la exclusión social y es sobre la marginalidad, la marginación. Entonces, en cuanto al futuro de la educación, hay recortes que ya están siendo muy graves para la educación en el país. Las becas de estudiantes han sido recortadas a nivel de las alcaldías municipales porque los fondos o el FODES que se le conoce aquí en El Salvador, que son los fondos que parte del Estado llegan a las alcaldías municipales,
también han sido recortados. Entonces, muchos estudiantes que recibían esas becas para ir a una universidad privada han finalizado, interrumpido otros sus estudios, ¿verdad? Voy a usar la palabra de Anthony, porque no conozco si bien se han desertado. En el caso de nosotros, sí, le llamamos deserción. Y en el caso también de la beca, quiero hacer ese paréntesis. Si dejan un módulo, nosotros trabajamos por módulos. Si dejan un módulo, lamentablemente pierden la beca. Es una continuidad, ahí no hay interrupción. O termina los 2 años consecutivos o no termina la beca. Entonces ahí hay una gran diferencia en la educación tradicional, porque nosotros trabajamos por competencias, por eso son contextos muy diferentes. Pero sucede ese tipo de no solo amenazas a nivel de ejecutivo, y como decía Mario, si bien hay una lucha de poderes que está afectando precisamente a los jóvenes. Y hay algo muy curioso cuando uno puede platicar con algunos estudiantes y pregunta, ¿y cómo ve las acciones, cómo ve la educación? Pasan desapercibidos el tema de todos estos contextos sociales políticos que deberían de generarles cierta conciencia y preocupación, porque a futuro se ve afectada su movilidad social, su movilidad académica. Pero curiosamente, la publicidad es tan grande que crea como una cortina de humo, como una cortina que deja ver lo que realmente está sucediendo, y que la grandes mayoría realmente están siendo afectadas por la salud, por la educación, por toda la parte de la economía. No hay fuentes de trabajo, el comercio informal es increíble, que está casi ronda el 80%, ustedes ven acá, la mayoría de mujeres está en el comercio informal, solo el Seguro Social Ormuza dice que el 62% trabaja en la maquila y el 47% de las mujeres encuestadas trabajan en el sector informal, es decir, vendiendo en los mercados municipales. Es una situación muy crítica, y el estudiante que sale de la universidad, que no termina la carrera, lamentablemente se queda a ir a los mercados, porque muchos de estos jóvenes que yo entrevisté estaban en el mercado, trabajando en un chalet, jornadas laborales extenuantes. Entonces, vean, el panorama es muy complicado para la educación. Respecto a la pregunta de cuál debería de ser el papel del Estado, las políticas públicas realmente en el país quedan muy escuetas, son escasas. Si bien en cuestiones de investigación el país se queda corto, pero respecto al tema de la educación, las políticas públicas del Estado ahorita no se perfilan, no se ven. O sea, vemos que en vez de abrir mayores oportunidades académicas, mayores fuentes de trabajo, profesores más capacitados, vemos lo contrario. Entonces es un Estado donde se preocupa más por cómo se ve internacionalmente, por cómo sus políticas de autoritarismo, diría yo, están fomentando una división entre la población. Y es muy triste que aún la única universidad privada que tenemos no sale a las calles. De acuerdo a las últimas encuestas que han habido marchas en contra de eso, a favor de la educación, pero no existe un compromiso como tal. Son pocos los comentarios, las críticas que hay desde la academia respecto a la educación, respecto a otros temas centrales como es las condiciones políticas del país, las relaciones internacionales, como es también la parte de
de fomentar un estado de bienestar para que la brecha de la desigualdad en los sectores más vulnerables de El Salvador pueda irse cerrando. Al contrario, luego de la pandemia no solo se ha ampliado, sino que también la violencia social, la violencia simbólica hacia la mujer, lo voy a decir, se amplía cada vez. Los feminicidios son mayores, los desaparecidos son estadísticas más grandes. Entonces, todo este conflicto genera en el estudiante, en la ciudadanía, esa limitante para poder avanzar hacia la universidad. Hay una limitante, son esas barreras. Y por eso es que al enfrentar o al ver cara a cara al estudiante cuando sale o el que permanece, uno les preguntaba, ¿y por qué sigues en la carrera a pesar de tener todas estas dificultades? Porque quiero romper con la pobreza, con el sufrimiento que tuvieron mis padres, o con el sufrimiento que tuvo mi madre de la violencia física, de la violencia doméstica en el hogar. Yo quiero darle a mi madre lo que ella no tuvo. Entonces, cuando uno ve, como decía, es un tanto subjetivo ver eso, pero confronta la realidad que vive nuestro país. Y esto es a nivel de universidad. Si nos vamos a los sectores de la primaria, secundaria, nos encontramos con niños que van a la escuela a veces sin comer, o que sus padres han sido abandonados. Cantidad de cuestiones. Por eso es que la exclusión social es una barrera, es una limitante que ha generado una pobreza absoluta, digamos, en varios sectores de nuestro país, y que todo este proceso de la globalización, genera como ganadores y perdedores, pero ¿quiénes son los que están perdiendo en todo esto? Nuestra juventud, ¿verdad? Y en vez de aprovecharla, en vez de aprovechar el Estado con políticas de integración a estos jóvenes, está desaprovechando la oportunidad de tener población económicamente activa para generar mejores procesos de desarrollo económico y social a nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Gracias, Mario, por las preguntas. Voy a tratar de ser breve. En cuanto a la primera pregunta sobre la perspectiva de la educación superior universitaria en Costa Rica de cara a estos temas, hay que señalar tres condiciones adversas que existían antes incluso de la pandemia. Ya pues, es sabido, ya diferentes espacios académicos han discutido que lo que ha pasado es una profundización de las desigualdades preexistentes, ¿no? Entonces, que el tema de la pandemia lo que hace es evidenciar justamente esas desigualdades preexistentes. Esto lo comento por lo siguiente. Si queremos ver la perspectiva de esto, tenemos que ver cuántos han sido los diferentes rezagos que ha experimentado la educación en términos generales en este caso Costa Rica, ¿no? Y a nivel centroamericano aplica también. Uno, el agotamiento del bono demográfico. Ya Ruth lo señalaba y esto es muy importante, ¿no? Esto no es un dato menor. Es decir, hay más población, la población económicamente activa es mayor que la dependiente. Eso es el bono demográfico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento vamos a requerir que las personas que están actualmente o que vienen a formarse y que van a tener mayores cualificaciones para poder sostener el régimen de pensiones de nuestras sociedades. Entonces van a requerir un mayor grado de educación superior para que esté acorde con las necesidades que hay actualmente en los mercados de trabajo. Pero hay una gran limitante porque vemos cada vez que el acceso y la permanencia en la educación superior es cada vez más restringido, ¿verdad? Es un sector de la población son las que acceden a esto porque la discusión muchas veces, agradezco a Mario por la observación, es que se ha despolitizado. Ante todo, el tema de la educación superior es una pugna de poder por apropiarse del capital que está en disputa en el campo de la educación superior, que es la credencial educativa, es decir, capital cultural en su forma institucionalizada.
¿Por qué digo esto? Porque el mercado de trabajo reconoce credenciales educativas y no años de estudio. Es decir, usted es médico porque tiene una credencial educativa que le permite ejercer la medicina dado por una casa de enseñanza de educación superior. Y ese credencial que está ahí, entonces es lo que está en disputa. Entonces, quienes pueden optar por este tipo de profesiones que tienen unos mayores réditos en el mercado de trabajo, cada vez el origen social se relaciona más con este tipo de profesiones. Y pasa lo que decía Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron en Los Herederos, que hay un relegamiento. Es decir, el origen social relega a las personas a ciertas profesiones que no tienen alta demanda o que tienen remuneraciones muy bajas, versus las clases sociales, los herederos que yo le llamaba, tener estos tipos de posiciones. Y no solamente es una discusión teórica, sino que a partir de la evidencia empírica se puede demostrar justamente esto, ¿no? En el caso de la investigación que yo hago, la gente de medicina de la Universidad de Costa Rica tiene casi un 95% de eficiencia terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100, 95 terminan en el tiempo estipulado en el plan de estudio, 5 añitos, así, on clock, ¿verdad? Entonces, ¿quién se puede dedicar a tiempo completo a la educación superior? Bueno, no todos nos podemos dedicar a tiempo completo a la educación superior, hay que chambear también, en algunos casos. Entonces, esto puede alargar el proceso y, por ejemplo, en promedio, para graduarse de la Universidad de Costa Rica en este periodo, se duraban 10 años. Pero los que duraban 10 años de graduarse en un bloque que tenían 5 años eran gente que tenían de clase social baja. Entonces sí hay una disputa, hay un relegamiento por esto. Entonces este agotamiento del bono demográfico se relaciona con una alta especialización que se va a requerir para mantener el tema del régimen de pensiones. El otro es el agravamiento de la crisis de las finanzas públicas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque el tema de la crisis de las finanzas públicas ha hecho que la inversión en educación disminuya. En el año 2008 llegamos a un agotamiento de la fase expansiva de la parte educativa y solo para citar un ejemplo, en el año 2020 se redujo el presupuesto en educación en un 8% respecto al 2019, ¿verdad? Entonces lo que vemos es cada vez una avanzada de un sentido común neoliberal, como lo llama Juan Pablo Pérez Sainz, donde lo que se disputa, lo que se señala es que el sector público goza de ciertos privilegios, que los responsables del déficit fiscal son las y los trabajadores del sector público con sus altos salarios. Ojalá los tuviéramos todos, pero no es así. Entonces, el tema se complica porque surgen respuestas sencillas a problemas muy complejos. Y todo este tema que genera desigualdad, donde hay un grupo que simplemente no paga sus impuestos, ¿verdad?, hace que hayan recortes en el tema de la educación superior ante un déficit fiscal. Y el otro es esas brechas significativas que existían entre los estudiantes que acceden, donde vemos, por ejemplo, que el clima educativo del hogar está como muy relacionado con permanecer o no. Veamos en el tema de la pandemia. Mandan a los chicos y las chicas a las casas, ¿y qué nos encontramos? No tienen computadoras, no tienen internet, sus padres no tienen educación y no pueden darle un acompañamiento a estos. El 60% señaló no sentirse capacitados para darle un apoyo a las y los estudiantes, porque su nivel educativo era tan bajo que no podían apoyarles en sus tareas y demás. Entonces hay una diferenciación entre esto y esto se vincula. En Costa Rica, debido al tema de eventos naturales como la tormenta Nate, el huracán Otto, el tema de las huelgas intermitentes del Magisterio Nacional, las huelgas de estudiantes, entre otros, en promedio, un estudiante que está actualmente en primer año de la universidad no asistió durante 2 años a clases. Es decir, tiene un rezago de 2 años respecto de gente que estaba en la educación privada. Entonces, esto difiere y hace algo importante. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la educación superior? Bueno, han habido una serie de políticas de inclusión, lo que se le llama políticas de discriminación positiva para incluir a poblaciones en condición de vulnerabilidad, pero estas no bastan para hacer eso. Y algo muy importante es que en esta discusión se ha señalado, la universidad ha enfrentado esta situación
como si ellos fuesen los responsables únicos de la situación en la que está. Y la noticia es que el campo de la educación es parte de una comunidad educativa, es decir, las familias, los hogares, las empresas, la institucionalidad, los ministerios, entre otros, no solamente la universidad, y las desigualdades son preexistentes, como lo dice Juan Pablo, y Minor, durante muchos años, la desigualdad se produce en los mercados básicos. Acá en la educación superior lo que veríamos es cómo se reproduce la desigualdad, y por eso el título de esta mesa. Entonces, por más cosas que haya en la universidad, estos desigualdad que está fuera del campo de la educación va a permear sobre el tema de las tendencias sobre otro. Y el papel del Estado, para terminar rápidamente, es fundamental. El Estado tiene que tener un papel protagónico, se le ha quitado, se le ha restado, y hay una discusión sobre el tema de entender la educación como un servicio o entender la educación como un derecho humano. Desde el año 2008, el Encuentro Mundial de Educación Superior estableció la educación superior como un derecho humano. Por lo tanto, estamos ante no un servicio que se le ofrece, sino ante un derecho que se debe garantizar. Y por lo tanto, el Estado debe garantizar el derecho a la educación superior de sus ciudadanos y ciudadanas, y la discusión debe ir sobre un tema de un derecho humano consagrado, sobre esto que UNESCO estableció desde el año 2008 en esta conferencia mundial. Muchísimas gracias, Anthony y Ruth, por atender a los comentarios y preguntas de Mario. De momento no tenemos preguntas de redes sociales. Vamos a quedar con las que planteaba Mario. Yo también quisiera reaccionar brevemente a la observación de Mario sobre la demoperfectocracia, que fue un concepto que acuñó incluso Yolanda Oriamuno, me parece, para hacer mofa de ese mito. Yo le invitaría, compañero, a distanciarse de ese imaginario, porque sería reducir la democracia únicamente al sistema sufragista, al sistema electoral, que tampoco está cercano a ser suficiente ni satisfactorio. Entonces, hay un deterioro claro del sistema, evidentemente en comparación a los enfrentamientos bélicos, a las situaciones del resto de Centroamérica, aparece como mucho menos dramático, pero no podemos por eso señalar que esa institucionalidad es operante. Hay cualquier cantidad de denuncias y de efectos al respecto de esto que se llama democracia en Costa Rica también. Entonces sería muy bueno que en Centroamérica también desmitifiquemos esa cuestión de la excepcionalidad costarricense, porque la excepcionalidad no está en su aparato democrático, tiene que ver más con estructuras sociales mucho más amplias, porque claro que hay diferencias entre los países, así como también hay muchísimas similitudes sin lugar a duda. Entonces nada más invitarle a esa consideración. Agradecer muchísimo la participación de Ruth, de Anthony y de Mario, porque creo que logran encauzar una de las intenciones de la maestría, que es justamente ese perfil centroamericano. Ese es un espacio de encuentro muy valioso. Y pues como tenemos tiempo, tal vez nos dé chance de una última ronda, tal vez como cierres o últimas preguntas que quisieran lanzar para ya sea futuras oportunidades o por si todavía dejaron algo en el tintero, aprovechar que el tiempo nos favorece y podemos hacer una última ronda. Entonces, Mario, si tienes la gentileza de comenzar, y después hacemos igual la ronda con los compañeros que nos ofrecieron sus ponencias. Bien, me gustaría plantear tal vez una última pregunta a partir de las reflexiones que ya nos dieron tanto Ruth como Anthony, y sería sobre todo sobre el marco analítico, ¿verdad? Desde el cual ustedes se posicionan para explicar este fenómeno de la educación superior y sus distintas, digamos, pues dinámicas. Y en ese sentido sería, ¿cuál creen ustedes que es una limitación del posicionamiento teórico que ustedes asumen en su trabajo? Es decir, ¿cuál creen ustedes que fue en el momento de plantear el estudio algo que ustedes identificaron como realmente una limitante para explicar el complejo sistema pues, educativo a nivel superior que tiene la región centroamericana? De manera concreta sería el de Costa Rica y también el de Salvador.
Gracias, Mario. Gracias por el espacio también. Y sí, una limitante que tuve yo y que la coloqué allí es respecto a la población. Hay 7 sedes Megatec. Yo solo hice una, que es donde yo trabajo, que queda en Hilo Vasco, Cabañas, que es uno de los municipios con extrema pobreza catalogado por CEPAL, pero existen otras 6 sedes y están específicamente en sectores con similares condiciones de pobreza, que están catalogadas en el mapa de pobreza del país por Digestic. En tal sentido, esa fue una de las limitantes, y la otra limitante que tuve es precisamente, por las condiciones que implicaba viajar a las 7 sedes que quedan, digamos, de punta a punta del país, yo sola, y la vulnerabilidad que tiene uno en El Salvador. No quiero hablar en mal, mi país es precioso, es hermoso, pero las condiciones que tenemos, de hecho yo me planteaba hacer historias de vida, no entrevistas a profundidad. Yo quería ir a la comunidad de cada estudiante, a la casa, a la vivienda, a conocerle, pero tuve esa limitante porque ahorita tenemos ciertas complejidades en torno a la violencia. Hay zonas territoriales entre los grupos que ahora son considerados grupos terroristas, y son las pandillas, las maras, ¿verdad? Entonces, ir a un sector donde no lo conocen a uno representa un riesgo. Y de hecho hay estudiantes que no pueden pasar de un sector a otro. Hay estudiantes que mejor no van a estudiar porque el sector donde viven es contrario a la zona donde queda la universidad o donde quedan otras sedes. Entonces, vean qué terrible es el escenario de la estigmatización de las comunidades. O sea, de hecho hay hasta mapas de las comunidades que son extremadamente peligrosas, pero dentro de esas comunidades hay individuos que han logrado avanzar en su educación. Entonces, la universidad, por su filosofía, genera un espacio de oportunidades para estos estudiantes. Cabe aclarar que muchos de ellos, yo hice una investigación previa, el 70% de los jóvenes egresados de años anteriores habían obtenido un trabajo formal, y entonces eso llama la atención, porque venir de jóvenes con un origen social desventajoso, con capital cultural muy bajo, donde los padres incluso les decían, esa carrera no sirve para nada, vas a ser solo mesero, porque hay una estigmatización de la carrera cuando no es solo eso. La carrera es muy amplia y muy rica en espacios laborales. Entonces lograron avanzar a pesar de eso, y esas fueron unas de las limitantes, el poder conocer, el poder trasladar como una investigación piloto, un pivote, digamos, si lo vemos en una matriz de todos los centros o sedes Megatec. Encontramos la oportunidad que efectivamente este es un programa social que podría ampliarse a carreras largas, porque hay estudiantes que desean obtener una licenciatura, una ingeniería, y ven en esta carrera becada la oportunidad de obtener un empleo y luego seguir una formación de una carrera larga. Entonces, la limitante para mí como investigadora fue esa, no ir a hacer a todos los sedes Megatec, no ir a hacer historias de vida que pudieron ser más ricas en contenido, pero considero que al ver el estudio completo y comparar por qué unos se quedan y por qué otros se van, encontramos realmente lo que dice la teoría. O sea,
hay un espacio, hay un capital heredado, ya sea capital económico, capital cultural. Yo les preguntaba a los estudiantes, ¿cuántos de ustedes, sus padres les compran libros? ¿Cuántas veces han comprado un libro? Nunca. Nunca nos leyeron un libro, nunca nos compraron un libro. Entonces vemos de que es increíble que a pesar de todas esas desventajas respecto a los herederos que dice Bourdieu, a los que el padre si no quiere estudiar o si sale mal en los cursos, se va y se pone una empresa, ¿verdad? Porque tiene capital económico. Aquí ocurre lo contrario, o sea, son jóvenes que de alguna manera, como dice Bourdieu, agarran estrategias, visualizan esas estrategias de modo de entrar en el campo de juego y obtener su título, que al final es el inicio del abanico de oportunidades que pueden tener. Pero precisamente no son todos los que logran pues avanzar a una carrera larga como licenciatura o ingeniería. No sé si esa era la pregunta, Mario. Sí, Ruth, está bien. Gracias. Bueno. Sí, Mario. Lo primero, ¿cuál es la principal limitante del marco analítico utilizado para la comprensión del objeto de estudio? Creo que me he enfrentado varias veces a ello, y no solamente en esta investigación, es que muchas veces se parte de certezas y de muy pocas evidencias. Me explico mejor, ¿no? Cuando uno lee la literatura especializada en el tema, seguíamos utilizando la propuesta de Vincent Tinto, que data de los 70, para comprender una realidad de los años 2020, ¿verdad? Entonces, es muy complejo comprender 2010-2020. Utilizar el modelo de Tinto, y que incluso de una mala traducción de Tinto, de hecho, porque él habla no solamente de deserción, él habla de abandono, propiamente dicho. Ese es el concepto de Vincent Tinto. El mismo Tinto señala que no siempre se puede considerar que los estudiantes han hecho un abandono por completo. Y cuando yo comienzo a leer esto, es donde se comienza a buscar otras investigaciones que den cuenta de esta discusión, porque yo tenía dos ideas muy claras. Uno, no podemos separar el acceso de la permanencia, es un proceso continuo, se debe estudiar y no se puede separar. Y entonces comienzo a investigar sobre todos los estudios de Casal sobre el tema de las transiciones. Ver la transición entre el ciclo escolar y la educación secundaria, educación superior, entre otros que comienzan a darse. Entonces, la principal limitante era que la mayoría de estudios que tenían que ver con el tema del estudio de la permanencia de la educación superior utilizaban unos conceptos que los homologaban indistintamente su definición o una precisión teórica y epistemológica. Es decir, en un mismo párrafo uno puede encontrar fracaso escolar, abandono y deserción, como si fueran tres conceptos iguales, ¿verdad? Entonces, no daban cuenta de la realidad que estaba pasando, porque yo veía los datos y lo que veía era justamente que no existía tal deserción, no existía tal abandono, que había otras situaciones, que estaba pasando algo y que habían traslados institucionales. Entonces, este libro de acá, que se llama Caminos Desiguales, Trayectorias Educativas y Laborales de los Jóvenes en Ciudad de México, de Emilio Blanco y Patricio Solís, en el año 2010 me abre la puerta, y es que comienzan a comprender el tema de estos diferentes eventos significativos en la trayectoria escolar, justamente como eso, como eventos. Y la propuesta de Himmel nos dice que hay traslados institucionales que no solamente son temas de deserción y por el estilo. Entonces, lo complejo, la limitante fue justamente que la mayoría de estudios partían de la certeza de que los estudiantes son desertores, que han abandonado y que hay una elección racional en el tema. Y la mayoría de estudios se ubican en el área de la educación, en el área de la psicología, y son pocos los estudios. Yo hice un estado del conocimiento, un estado del arte de aproximadamente 250 investigaciones en América Latina, y la mayoría de ellos versan sobre esto. Entonces son pocos los estudios que hablan sobre el tema de la trayectoria escolar, comprenderla en todo su proceso, en toda la parte longitudinal,
y no solamente concentrarse en un evento. Entonces, esta fue la principal limitante y la propuesta de mi investigación es justamente más bien hacer una propuesta teórica para comprender el tema de la permanencia escolar en la educación superior, partiendo no de los eventos, sino de la trayectoria en sí misma y tratar de no, de comprender que esto es multifactorial y es relacional, ¿verdad? La mayoría de conceptos no son de orden relacional y tampoco son multifactoriales. Es decir, comprenden y le dan mucho peso al individuo para poder explicar esto. Y la sociología parte de un hecho de que eso no es así. Y tenemos por otro lado los estudios de Bourdieu de 70, ¿verdad? También de Passerón, que hablaban sobre los herederos y demás, pero tampoco era totalmente satisfactorio comprender la realidad francesa con la realidad costarricense, ¿verdad? Y muchas veces simplemente se copia y se pega en el marco teórico y no se hace una discusión sobre eso, ¿verdad? Entonces los conceptos no se pueden reificar, tienen que discutirse. Uno no puede tomar a otros autores como si fuese santa palabra, simplemente es cómo se puede construir un marco analítico y construir una perspectiva teórica. Y eso es lo más importante de que uno pueda aportar un estudio como esos. ¿Cómo se construye una perspectiva teórica? Tomar lo que esos autores han trabajado y que uno construya su propia perspectiva teórica para poder comprender eso. Porque un marco teórico no es no es una serie de conceptos que están ahí, sino la relación entre los diferentes conceptos y cómo se construye una perspectiva teórica. Creo que eso es lo más importante. Gracias, entonces, a ustedes por este cierre. Vamos a dejar acá esta mesa de trabajo, desearles también muchos éxitos, que sigamos enterándonos de sus avances en estas líneas de investigación y también agradecer a todas las compañeras y compañeros que hacen posible también la logística del evento, el manejo de redes sociales, la organización también de la videoconferencia y por supuesto también la orquestación de esto desde la Maestría Centroamericana en Sociología. Muchísimas gracias por su atención. Que esté muy bien. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.